Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Una semana relativamente tranquila en lo que podemos referenciar lo político. No porque no hayan sucedido episodios que ameriten estar en la primera plana de los diarios, sino que hay una especie de receso en todo lo que significa legislaturas, cuerpos colegiados, por la cuestión de la gripe A. Yo les decía el lunes pasado, no me voy a poner acá a hablar sobre un tema que desconozco, que es muy puntual, que es muy científico, para eso están otros programas, pero digo, desde el punto de vista político, lo que se ha hecho es gravísimo, porque ustedes piensen que, y convérsenlo con gente que ha manejado este tema durante las últimas semanas, se le ha mentido a la población. Es decir, se ha cambiado de ministra de Salud una vez que pasaron las elecciones, una vez que se consumó la derrota del kirchnerismo, que es lo que no aconsejan los manuales, es decir, que cambiar de barcaza en medio de la tormenta es lo peor que puede suceder. Bueno, es lo que ha hecho el gobierno frente a una mujer como Graciela Ocaña, que había indicado que las elecciones debían ser postergadas porque lo que se venía en la Argentina y lo que estaba presente era muy pero muy grave. Se comprobó que fue así. Hagan un análisis ustedes de cómo fue la situación antes y después de las elecciones. Bueno, por un lado se decide el aislamiento social, a medida que, se tomó tarde, pero se tomó. En México se hizo exactamente al revés, pero paralelamente se abren los teatros, paralelamente se jugó al fútbol con 40.000 personas. Es decir, características de un país anormal. Un país que ha tirado los manuales al demonio hace mucho tiempo en todos los aspectos, incluso en la política. Y en materia política lo que yo observo ahora es que hay un intento del Ejecutivo Nacional de cambiar 180 grados lo que era su estrategia de no dialogar, de no hablar con nadie, de encerrarse en sí mismo. Y bueno, están convocando a los gobernadores, a referentes de todos los partidos. A veces yo creo que es una manera también de ganar tiempo. Lo que el gobierno necesita es ganar tiempo. Decía por allí un importante asesor de Bill Clinton, Dick Morris, citando a Maquiavelo, es más fácil que un gobernante cambie de ideología que cambie de personalidad. Me parece que Cristina cambia porque las circunstancias lo ameritan. Y cuando uno habla de la presidenta, cuando habla de Cristina, inmediatamente debe reparar en Néstor Kirchner, quien ya no se puede decir que opera desde las sombras, directamente opera. Ha ido el socialismo, ha hecho acto de presencia en el encuentro con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y ha abierto la puerta, de alguna manera, esta convocatoria al diálogo, para que en Santa Fe pueda suceder lo mismo. Así lo han hecho entender sus principales referentes, quienes quieren dialogar con la oposición. La oposición, saben ustedes, en Santa Fe es fundamentalmente el Partido Justicialista. De todo esto y de otras cosas vamos a hablar con un calificado protagonista de la política santafesina, que es el diputado provincial Raúl Lamberto, tras el primer corte comercial. Raúl Lamberto, bienvenido a En Profundidad. Gracias, Mauricio, muy atento. Bueno, es usted una de las espadas principales en la legislatura por la acción que lleva adelante y también por las polémicas en las que por ahí se traba con el justicialismo. ¿Cómo ha tomado la derrota
derrota del 28 de junio. ¿Y qué explicación le encuentra a lo que pasó, teniendo en cuenta que para mí hay algo muy claro? Es decir, está Wiener en la boleta y Wiener gana, y está Reutemann y Reutemann gana, porque son dos protagonistas, a ver, que me parece comparten electorado, ¿no? Una porción del electorado. Para nosotros era una elección muy difícil. De hecho, 2 meses antes estábamos en las encuestas 20 puntos abajo, algunas hablaban de 25. De hecho, sabíamos que tener que gobernar 2 años con una derrota de 20 puntos iba a ser muy difícil. Así que hubo una decisión política de todo el Frente Progresista y en particular del gobierno de la provincia de, colocarse hacia la campaña, ponerse la campaña al hombro, como se dice vulgarmente. Se hizo y creo que llegamos a la puerta. Una elección pareja que refleja lo que es la realidad política de la provincia, una provincia virtualmente dividida en 2 grandes fuerzas, el Frente Progresista y el justicialismo. Esa es la realidad. Creo que es una realidad que se va a extender durante muchos años. En tiempos de elecciones ejecutivas es probable que haya alguna mayor diferencia porque se concentra más el voto, pero en elecciones legislativas esta va a ser la realidad, y me parece que lejos de preocuparnos tenemos que aceptar que las realidades son lo que son. Fíjese, en todo el país hubo elecciones donde los guarismos eran 30%, 31%, acá fue 42-41%. O sea que prácticamente fue, y aparte el guarismo de cada partido ha sido altísimo, o de cada frente. Por lo tanto, por supuesto que siempre cuando uno no gana puede hacer análisis, por qué no se ganó, por qué, o por qué se ganó. Yo creo que ha sido una elección muy importante. Hoy, por ejemplo, Rubén Giustiniani, que inició la campaña con un 50% de conocimiento, hoy tiene casi un 100% y un piso de un 41%, no es menor. O sea, nosotros en esta realidad política vamos generando figuras políticas que no son menores. Para nosotros es importante que vayan surgiendo nuevos referentes, y por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos que leer un mensaje, que no tuvimos el 100% de los votos para ganar, nos faltó, y de hecho esto exige que también tengamos que aceptar que en esta provincia hay 2 grandes referentes políticos, que son Reutemann y Wiener, que son parte de la realidad política, que no se los puede minimizar ni ignorar, en esa realidad política tendremos que caminar el Frente Progresista y tendrá que caminar el justicialismo, porque el justicialismo tiene que también saber que sin ser candidato a Wiener tiene una figura que ha sacado el 41% de los votos. Sí, yo he dicho, es decir, el justicialismo es hoy por hoy Reutemann y nada más que Reutemann, y eso es una complicación porque deberá generar nuevos referentes, nuevos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias. Y así como usted dice, hay 2 grandes fuerzas y el resto prácticamente no tiene consideración política importante. Parece ser como que hay 2 provincias también, ¿no? O 3, digamos, porque a cualquier analista que no tenga claro conocimiento de la realidad santafesina le puede llegar a sorprender que ustedes ganen por 15 puntos Rosario, pierdan por 20 Santa Fe. ¿Ahí hay algún error que hayan cometido respecto a la ciudad de Santa Fe? Bueno, yo creo que siempre hay una pertenencia. Es indudable que el sentido de pertenencia de los candidatos ayuda muchísimo. Santa Fe tenía un candidato que por lo menos gran parte de su vida estuvo en Santa Fe, vivió en Santa Fe, fue gobernador 2 veces, es un ídolo de mucha gente, y de hecho, al margen de lo que pasó con las inundaciones o con su gobierno en particular,
es una persona que concita una gran adhesión hoy en esta variedad de la provincia. Y de hecho el sur todavía sigue siendo preponderante en la conformación política del Frente Progresista, eso es indudable. Vine desde el sur, Lichi desde el sur, se gobierna Rosario, que es la ciudad más numéricamente más importante de la provincia. Bueno, son variedades políticas. Creo que el interior ha sido parejo, el interior 5 puntos por un lado, 5 puntos por el otro, no es determinante, salvo Rafaela, que también tiene una impronta local muy importante. Es la realidad de la provincia de Santa Fe. Yo creo que esta realidad se viene dando desde el año 95. Pensemos que en esa elección Usandizaga perdió por un punto frente a los sublemas del justicialismo, y salvo la elección del año 1999, que Reutemann ganó con preponderancia, en las demás fueron elecciones muy parejas. A mí me parece que, bueno, le hace bien a Santa Fe que Santa Fe sea así. Lo que exige de los dos partidos que haya diálogo. Yo acepto el debate político, acepto las diferencias políticas, lo que me parece que es fundamental que haya mesas de consenso. Si Santa Fe necesita que los dirigentes políticos en una mesa digan cuáles son los 10 o 12 puntos que son política de Estado. En eso se avanza de forma conjunta porque no va a haber diferencia. Este tema lo quería tratar puntualmente en el próximo bloque. Quería preguntarle ahora, digamos, cuando ustedes concurren a la mesa del diálogo que propone el gobierno, y sé que usted no es candoroso porque tiene muchos años de política, ¿no teme que esto se haga de parte del Ejecutivo como una forma de ganar tiempo frente a una situación política muy difícil que atraviesa? Bueno, yo creo que en la política no hay avivadas, hay variedades. Si el gobierno quiere jugar a la avivada tiene patas cortas. Es decir, el poco tiempo se va a saber. Si el diálogo es sincero y trata de resolver los problemas que hoy tiene Argentina, problemas en el campo, problemas con la desocupación, problemas con la representatividad institucional, problemas con los superpoderes, con el Consejo de la Magistratura, si se trata de resolver esos temas, que se vienen reclamando desde años en la vida política, creo que el gobierno va a ganar. No sé si ganará electoralmente, pero va a ganar en credibilidad que hoy no tiene. Me parece que los diálogos siempre tienen que ser sobre bases reales. Si uno no va con la verdad a un diálogo, que no lo convoque. Es preferible que siga creyendo que la sabe a toda, que resuelve todo como partido único, como pensamiento único, pero si uno convoca el diálogo es para resolver. Porque lo peor que hay en política es desgastar la credibilidad y centralmente desgastar los consensos. Yo tengo el convencimiento de que esto le vale al gobierno de la nación y también nos vale a nosotros. Si nosotros convocamos, digo, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? En el Código de Procedimiento Penal que funcione, correcto. Que haya un tribunal con pequeñas causas, correcto. Que se busque alguna forma de compatibilizar un sistema impositivo con la producción, correcto. Bueno, avancemos con eso, es lo que estamos de acuerdo. Pero para que esto se dé también es necesario que entendamos de que el diálogo no puede ser, la semana que viene te contesto, empezamos de nuevo, porque creo que tampoco eso nos sirve. Eso le sirve si convoca el diálogo el oficialismo, debe ser con las cartas sobre la mesa, y la oposición también venir al diálogo con las cartas sobre la mesa. Y en la práctica, digamos, se ha mejorado desde la Nación lo que ustedes reclamaban, el tema de coparticipación, los fondos que permanecían en Buenos Aires. ¿Ha habido un cambio en este último tiempo o no? Yo creo que los cambios no se han dado en una forma masiva, hay señales. Por ejemplo, se reclamaban casi 100 millones de pesos que había aportado la provincia para los planes federales de vivienda. Una parte la aportan las provincias, aparentemente estarían por venir. Nosotros estamos reclamando las deudas que tiene la Nación con la provincia, por ejemplo, de la Caja de Jubilaciones, fondos que se comprometió por ley la Nación en reintegrar a la provincia y que en el año 2008 no lo hizo. Y por supuesto hay otros reclamos más conflictivos, como son el vinculado al ANSES
vinculado a la ley de cheque, etcétera. Pero al margen de todo eso, creo que si hay una instancia donde, más que el reclamo en particular de Santa Fe, el gobierno nacional entiende el problema del federalismo y entiende el problema que hoy tienen las provincias y las municipalidades en este país. ¿Por qué? Porque en esta concentración de recursos que se dieron en estos 5 años, donde más del 66% va a la nación y las provincias tuvieron que aportar también inclusive a las deudas de la nación, como es aportar al ANSES, en esa realidad las provincias fueron acumulando gastos muy rígidos, políticas salariales, políticas de servicio, políticas de obras públicas, y cuando viene la crisis, y esa crisis afecta los recursos, los ingresos de la nación, de la provincia y de los municipios, automáticamente viene el desfinanciamiento absoluto que hoy se vive en muchísimas provincias y que hoy padecen inclusive muchísimas municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe. Entonces, en esa realidad, si no hay un entendimiento de que no se puede seguir manteniendo una caja concentrada y provincias que evidentemente no estén dando respuesta ni siquiera al pago de los salarios, esto va a llevar indefectiblemente a conflictos sociales. Y el conflicto social no le conviene a nadie. Es decir, ¿quién gana en un conflicto social? No, por supuesto, no gana el que lo hace, no gana la provincia o la municipalidad que lo tiene, pero tampoco gana la nación, porque no ofrece la credibilidad ni la paz social que necesita una provincia, un país, para que pueda funcionar, y menos para invertir. Es decir, si no hay paz social, el capital no invierte, no se afinca, no se radica, porque evidentemente la esencia de cualquier política de inversión está vinculada a que haya garantía jurídica y garantía de paz social. Estamos dialogando con el diputado provincial Raúl Lamberto, hacemos el corte y seguimos con él. Hay un tema que mencionaba en el bloque anterior Lamberto y que a mí también me preocupa, porque el 2008 se fue con un clima de mucha agresividad entre diputados, donde es mayoría el Frente Progresista, y senadores, donde es mayoría el Partido Justicialista. Y son, digamos, hay una realidad política institucional en Santa Fe que se va a extender hasta el fin del mandato, por 2 años. Y hay una elección presidencial, donde va a tener a Reutemann como candidato y tal vez a Wiener en alguna fórmula. La pregunta o el temor es que esta situación, porque evidentemente muchos dicen, bueno, habrá que preparar nuevos gobernantes porque se puede dar un cuadro de arrastre, ¿no? Que el candidato a presidente arrastre al candidato a intendente, a gobernador y todo eso, y que permanezca esta dialéctica muy dura entre diputados y senadores que paralice la actividad en las cámaras. ¿Cuál es su opinión, su visión? Bueno, de hecho, hay 2 cámaras, una que conduce el oficialismo y otra la oposición. Hay una especie de empate institucional y legislativo. Esto, en cierta forma, nos obliga a todos a pensar y repensar que la legislatura tiene que funcionar. O sea, no puede este empate inhabilitar el funcionamiento de un cuerpo parlamentario. Esto exige, evidentemente, mayor diálogo y mayor preocupación. Creo que hay muchos legisladores de la oposición, del justicialismo, que esto lo entienden, que han ayudado inclusive a que el presupuesto sea sancionado. Me parece que hay temas que sí o sí han tenido debates internos dentro del justicialismo, como ha sido la paritaria docente, donde frente a una oposición de algunos senadores, hubo legisladores justicialistas que se plantaron y dijeron la paritaria tiene que salir. Entonces, sin duda, no puede existir una oposición por la oposición misma, porque muchos legisladores que tienen muchos años de política terminan no aceptando este tipo de funcionamiento y entienden que en este tipo de funcionamiento no se le da respuesta a la ciudadanía. Yo que aspiro o deseamos que sigamos en el marco de los consensos. Hemos hecho una experiencia importante que ha sido en materia
del Código de Procedimiento Penal, donde se ha podido discutir primero en una comisión bicameral de seguimiento y después discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales 4 leyes. 2 de ellas fueron votadas en forma unánime y 2 fueron votadas con abstenciones, pero no voto en contra. Hablo del diputado, ahora están en el Senado. Yo también espero que el Senado viabilice su tratamiento para que nosotros tengamos estas leyes tan fundamentales para implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal. A ver, creo que la ciudadanía ya no admite más oposiciones rabiosas, no admite más oposiciones a todo. Yo, por ejemplo, veía hoy un legislador, un diputado, que plantea, se abrieron los sobres y sobreprecios, que se anule la licitación de los gasoductos, de los acueductos, y que se busque a los responsables. Me parece que esos no son los términos de debate. Es decir, cuando uno hace una licitación tan difícil como es nada menos que por la posibilidad de llevarle agua a la ciudadanía de esta provincia después de tantos años, lo que hay que tratar es ver cómo se salva una licitación sabiendo que a veces los impedimentos legales no lo posibilitan. Pero si existen posibilidades técnicas, administrativas y económicas para salvarla, hay que salvarla. Por lo que lleva tiempo una licitación internacional que exige, bueno, una oferta económica, una oferta técnica, sobre separado, preparar un pliego que tenga el proyecto predeterminado. Bueno, creo que ese tipo de cosas nosotros tenemos que entender que hay razones de Estado que en la política no puede primar. Es decir, me parece que cuando uno trata, por ejemplo, de hacer un plan de vivienda, llevar agua a la población, hacer cloacas, por supuesto, si en el marco de que uno respete las leyes administrativas y respete la transparencia en los procesos, pero en el marco de la política nosotros no podemos cada vez que podamos buscar en qué oponernos a la construcción de ciudadanía, porque es lo que se trata, es decir, cómo logramos nosotros que la población tenga lo que no tuvo durante tantos años. Yo lo que visualizo es que, bueno, antes se decía estos cambios, por ejemplo, una reforma constitucional. A mí me parece que está bien que Santa Fe tenga su reforma, e incluso está bien que el gobernador tenga un periodo más, ¿no? Que un gobernador en Santa Fe tenga 2 periodos, no está mal. Ahora, se decía, esto es en años donde no hay elecciones. Lo que observo es que está politizado hasta este 2009, donde no hay elecciones, pero todos están mirando el 2011. Y creo también que la inclusión de la reforma constitucional que mencionó Wiener en algún momento en esta mesa del diálogo, puede ser, bueno, algo de lo que se aferren los justicialistas para plantarse en contra de la mesa del diálogo. Creo que por ahí puede haber habido un error de Wiener, no sé cómo lo visualiza usted. Yo creo que la mesa del diálogo es una mesa que se tiene que consensuar los temas a tratar. Habrá temas que hay consenso y otros no. Hay que avanzar sobre los que haya consenso. Me parece que eso es fundamental. Yo creo que la reforma constitucional es una necesidad, estamos convencidos de eso, pero no hay reformas sin consensos. Claro. Y consenso de ambas cámaras, porque se necesitan los 2/3 de ambas cámaras para habilitar la ley que declare la necesidad de la reforma. O sea que bueno, hay consenso para otros temas, avancemos con los consensos. Yo creo que tenemos que dar una señal de transparencia y de efectividad de la clase política en la población. Nosotros no podemos, por ejemplo, yo escuchaba en el día de hoy al ex gobernador Obey, que parecía un diputado opinando, por ejemplo, decir, bueno, acá los grandes perdedores fueron Kirchner y Wiener, cosa que... Sí, que dice que en la Casa Gris lo único que hay es canapé y champán. Claro, entonces yo creo que ese tipo de cosas no le hace bien a la provincia, porque un gobernador que debe mantener, ex gobernador que debe mantener su cordura, que debe... Claro, pero Obey está pensando en que quiere volverse a ser gobernador en 2011. Es así, o sea que ya están en campaña, 2 años y medio antes. Y dan mensajes que no son ciertos, como por ejemplo el que perdió Wiener la elección cuando Wiener no fue candidato, y lo compara con Kirchner que sí fue candidato. Entonces me parece que ese tipo de mensajes son mensajes políticamente intencionados que no ayudan a la convivencia de una provincia. Yo le reivindico
las personas que, aún con disidencias políticas, y que es lógico que las tengan, y por eso son de partidos distintos, entienden que hace falta avanzar con políticas comunes. En esta provincia son muchísimas las necesidades. Pensemos, tenemos un 40% de la población que no tiene agua potable, tenemos un 60% de la población que no tiene cloaca, tenemos toda una producción parada con más de 20.000 personas viviendo de planes nacionales para poder llegar a fin de mes. Tenemos un problema que ha afectado abiertamente, que es el conflicto del campo, a la cual hay que sumarle lo que ha pasado con la sequía en más de la mitad de la provincia. Más la gripe. Más la gripe, más la crisis internacional. Entonces, todo eso ha sucedido en esta provincia. Y entonces nosotros tenemos que pensar que el blanco o negro, el amigo o enemigo, no son variables que nos sirven como santafesinos, no nos sirven. No nos sirve jugar al justicialista o socialista o el justicialista frente progresista, no nos sirven, no ayudan porque se han incorporado a la vida santafesina elementos muy contradictorios, muy difíciles de prever hace 2 años atrás. ¿Quién pensaba en la 125? ¿Quién pensaba un gobierno nacional obcecado en la forma que llevó a este país, que prácticamente lo colocó a un estado del conflicto social? ¿Quién pensaba en las fábricas vinculadas al campo cerradas después de 5 años floreciente de una economía que estaban exportando a todo el mundo? ¿Quién pensaba una sequía como la que se vivió en Santa Fe, que ya lleva 2 años y todavía no se ha superado? ¿Quién pensaba en los efectos de la gripe A? Es decir, esta provincia ya tiene más de 60 muertos y tiene la valentía de decirlo, porque en otros lados se ha mentido hasta los fallecidos por esta pandemia. Entonces, en esa realidad, nosotros decimos, bueno, los sectores políticos pueden seguir diciendo blanco, negro, este es culpable, el otro es culpable, o nos sentamos a ver, decir, bueno, señores, hay diferencia política, el 2011 falta 2 años y medio, no lo adelantemos y veamos cómo en el marco de esta realidad hacemos funcionar esta provincia. Yo creo que en esta provincia tuvimos varios problemas que tampoco podemos ignorar. Se adelantaron las elecciones nacionales, o sea que adelantaron la lucha política 8 meses. Sí. Se tuvo que postergar las elecciones primarias, con lo cual se postergó la primaria y se posterga la general, o sea que se extiende hasta virtualmente el mes de octubre, el año electoral. O sea que tenemos prácticamente desde enero hasta octubre en elecciones, a lo cual evidentemente el panorama político un país anormal. Un país anormal. Un panorama político que ya hay varios postulados para la presidencia, ya hay varios que se sienten con la banda presidencial, y bueno, me parece que por respeto a la población marchemos a paso firme, pero con los pies sobre la tierra, porque la situación no es fácil. Y nadie sabe cómo va a terminar lo de la gripe A, nadie sabe cómo va a terminar lo de la crisis, nadie sabe cómo va a terminar el problema de la desocupación y la parálisis y la pérdida de fuentes de trabajo, que es lo que en general significa para la gente su día a día. La gente no vive de la histeria de los políticos, vive de su día a día. Si trabaja, si tiene salud, si tiene educación, que es en cierta forma lo básico, le diría lo mínimo que cualquier población o cualquier persona tiene para sentirse feliz sobre la tierra. Diputado Lamberto, ha sido muy amable de estar en... Gracias, Mauricio, muy atento a ustedes. Estuvimos con el diputado Raúl Lamberto, una charla muy interesante. Hacemos el corte y estará sentada aquí una diputada provincial del justicialismo, reutemista, ella, Alejandra Vukasovic. Está con nosotros, lo dicho, Alejandra Vukasovic. Antes de empezar el diálogo, quiero decir, si hubo una persona que el día de las elecciones se movió de acá para allá y que incluso fue la que con sus números, yendo al correo, un poco nos decía a los periodistas, bueno, esperen porque estos bocas de urna que están saliendo desde el socialismo no van a ser así, vamos a ganar nosotros por 2 puntos, 3. Bueno, Alejandra Vukasovic, bienvenida. Gracias, Mauricio.
Fue así, fue fue un así. domingo donde trabajaste full time. Sí, a full. Ya lo veníamos viendo que la cosa iba a ser así, que íbamos a estar mejor en Rosario de lo que se había pronosticado. Esperábamos esta reacción de la gente y lo veníamos charlando con Reutemann de que iba a ser un cabeza a cabeza con una victoria nuestra muy sobre el final, muy sobre el final. Estuviste con Reutemann en la reunión de la mesa, con la mesa de enlace. El jueves. El jueves. ¿Visualizás que es Reutemann el candidato preferido de estos sectores? Yo creo que es un buen candidato para los sectores y así se los observa a ellos con una preferencia que, bueno, tampoco se le puede decir a Reutemann porque no quiere saber nada de hablar del 2011. Lo cual pero es creo un que problema. lo cuidan como para... pero creo que sí, que es el preferido. Cuando Reutemann dice, bueno, falta mucho para el 2011, recuerdo que también decía, falta mucho para el 2000, para las elecciones, y aquella vez tuvo que decir no, entre otras cosas porque no tenía equipos. Para él me parece que es tiene que hacer una doble jugada, ¿no? Como una doble Nelson. Por un lado, bueno, él ocuparse de los temas que le importan a la gente, pero ir conformando grupos, equipos de trabajo, porque llegar a la presidencia... Pero los equipos se están conformando, o sea, hay muchos temas, hay temas prioritarios para Reutemann que hay muchos profesionales y compañeros y no compañeros trabajando en ello. Lo que pasa es que, bueno, Reutemann tiene la preocupación de cómo se sale de esto, cuando uno de los temas fue tratado el jueves, pero hay mucha gente trabajando y arrimándole ideas y, bueno, él tiene una preocupación central que es el tema de educación, hay equipos trabajando en eso. Y después se sumarán además los aliados, porque Reutemann no va a llegar solo, digamos, si es que decide ser candidato a presidente. Y creo que como es un país tan cambiante y tan rápido de cambiar, creo que hay que esperar realmente un poco más. Y sobre todo ahora estamos todos atentos y alertas para ver qué es lo que va a hacer el gobierno realmente, si este diálogo conduce a algo. ¿Vos o no. le creés al gobierno cuando habla de diálogo, de apertura? Yo creo que hay que ir al diálogo, creo que el gobierno está muy ajustado, pero le creo poco en lo que vaya a decidir. Alejandra, recién Lamberto hacía este llamamiento, que había que dialogar, que había que consensuar, que se tenían que poner de acuerdo en lo que estén de acuerdo. Empecemos por casa. Te pregunto cómo lo... Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo y no hacemos oposición por hacerlo. En realidad con el tema que más nos opusimos y que teníamos razón fue con la reforma tributaria y sin duda alguna que creo que hicimos lo que debíamos hacer, no permitir que la gente pagara lo que no se podía pagar. Pero no es un gobierno dialoguista el nuestro, el provincial, para nada, para nada. Nosotros no le conocemos, el gobernador no nos ha invitado, a lo mejor no tiene que invitarnos, digo, pero somos oposición. No nos ha invitado ni a tomar un café, nunca. Y creo que el presidente del partido nuestro tampoco ha sido invitado. Un par de veces estuvo reunido con Bonfatti, pero nada. Espinosi, exactamente. Un par de veces estuvo reunido con Bonfatti, pero nada más. O sea, algunos ministros han venido tienen una forma de gobernar muy parecida a los Kirchner. Por ahí creo que no son tan duros porque ven lo que es nación. Pero los proyectos nuestros no corren por más que sean buenos. Se siente en la Cámara de Diputados se siente muchísimo el ninguneo por parte del oficialismo. Hay proyectos nuestros que son realmente vitales para la sociedad y no... Ahora, la necesidad tiene cara de hereje y digo, faltan 2 años para las elecciones. Antes se decía, bueno, este es un año no electoral, conviene acá hacer las reformas. Creo que hasta el 2011 van a ser años electorales el que viene. Y ha dicho Wiener hoy que no tendría problemas en sentarse a dialogar con Reutemann. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo se sienta uno a dialogar con quien le ha dicho, desde el lado de Wiener, que gana porque fue un corredor de Fórmula 1 con popularidad, que fue menemista, que fue noventista, que ahogó Santa Fe, y del otro lado, el lado de Reutemann, que la estructura goebbeliana, que con Wiener no se sienta nunca más a tomar un café? Es decir,
Ha habido acusaciones muy... Reutemann dijo que como gobernador, senador, por supuesto que estaba a disposición, que de ninguna manera la relación personal podía existir ni ahora ni después de las elecciones. ¿Pero vos ves la posibilidad de una cumbre entre ambos? Yo creo que si lo convocan a Reutemann, no me cabe la menor duda que va a ir. Lo que no sé para tratar qué, porque, bueno, pero supongo que destrabar esto que pasa de que en diputados tiene mayoría el Frente y en el Senado tiene mayoría el peronismo y no salen, corre el riesgo de que no salgan. Pero Mauricio, si analizamos la historia de nuestra legislatura este año y medio, nosotros, vuelvo a repetir, nos hemos opuesto con el tema de la reforma tributaria, pero la reforma del Código Penal Procesal le hemos dado las condiciones para que las marquen. No leemos. El primer juez, que fue el de Venado Tuerto, realmente no nos parecía la persona conveniente para estar, nos opusimos a ese juez. Y ellos no se presentaron en el recinto a la asamblea y quedó en firma ficta. Después el resto, estuvimos trabajando en plena campaña, estuvimos trabajando para votarle cada uno, los entrevistamos y votarle cada uno de los jueces. No le paramos un solo juez, cuando las condiciones, por supuesto, corresponden. En el primero nos opusimos porque realmente creíamos que no era la persona conveniente y seguimos pensando lo mismo. Pero el resto de la gente que los sentamos, los analizamos y demás, es más, le voy a contar algo. Las reuniones donde estaban citados los candidatos a jueces, estábamos casi en exclusividad los justicialistas. A veces 1 o 2 diputados de ellos, o senadores. Pero en todas las reuniones estuvo el peronismo presente, le dio quórum a la reunión, no le falló, porque aparte, bueno, hay necesidades que son prioritarias y que hay que cumplirlas y así lo hicimos. No le pusimos palos en la rueda, ¿eh? ¿No es un error de Wiener mencionar la reforma constitucional como uno de los temas a tratar en la mesa del diálogo? Porque está claro que ustedes se van a oponer y que Wiener lo que va a querer también, entre otras cuestiones, es la reelección del gobernador. Sí, claro. Yo, con respecto a la reforma de la Constitución, no tendría problema en sentarme a charlar, siempre y cuando también pueda hablar del desastre que fue salud con este tema de la gripe, siempre y cuando el gobierno acepte... ¿Por qué fue un desastre salud? Porque se nos fue de las manos. La tasa de mortandad que tuvimos en la provincia de Santa Fe no puede ser. Bueno, ellos dicen que en realidad es porque blanquean las cifras y que las otras provincias no están ocultan. blanqueadas las cifras, Mauricio. En Máximo Paz hubo 300, un pueblo de 3.500 habitantes, 300 casos de gripe A. No puede ser, no están blanqueadas las cifras, no funcionaron las barreras sanitarias. Y lo que duele es que yo, como oposición, realmente si hay algo en que respetaba de los socialistas era el tema de salud. ¿Y sabe quién salvó el sistema y no está peor la cuestión? Los médicos, los enfermeros que trabajaron. Usted entraba al hospital de niños de la ciudad de Santa Fe, estaban sin barbijo, sin... Usted me dice, bueno, una cuestión de sugestión el barbijo, puede ser. Pero teníamos un chiquito que estaba con una piernita quebrada al lado de un chiquito que estaba con 40 grados de fiebre y gripe A muy probable, tal vez confirmada. Entonces, digo, realmente hicieron agua de verdad. Nosotros no salimos más que por ahí en forma liviana y demás, porque no era el momento, no podemos poner más en crisis a la población. El tema de seguridad, Mauricio, sí, ese es un tema. Es de terror. Entonces, si no pueden con un gobierno como este, donde realmente la oposición ha acompañado en un montón de cosas y van a tener que reconocerlos en algún momento, ¿qué me quieren venir a hablar de la reforma constitucional? Primero que la gente se entere realmente de lo que son ellos. Después hablamos, reformamos la Constitución, hacemos lo que queremos. Yo estoy de acuerdo con la autonomía, por ejemplo, municipal. Me parece que es un tema que hay que tratarlo, pero lo podemos tratar con una ley, sin reformar la Constitución. La Constitución, bueno, puede ser el tema de la reelección, pero hay temas que nosotros podemos avanzar y que van a tener el ok nuestro... Claro. Y reformar el número de concejales. Una de las cosas, claro, que a mí que me llamaron la atención con uno de los concejales no estoy de acuerdo, me parece bien, que pocos, pero bueno, da para pero hay otro que tema. reformarlo, porque Rosario es una ciudad demasiado amplia. Pero está bien, ¿para qué más concejales? Y la representatividad, los barrios no están representados, Mauricio. Bueno, eso podría modificarse. Por eso hay una diferencia entre lo que es el Monumento a la Bandera y lo que es Gutiérrez y Grandoli. O el vecino del Monumento a la Bandera no vale lo mismo y no vota claro, igual. Pero bueno, a lo mejor habría que cambiar las formas de representación, pero esos consejos llenos de integrantes a veces hacen perder qué es lo que hace cada uno.
yo creo que se distorsiona la representatividad, pero es un tema que lo vamos Por a eso. charlar ya en su Pero momento. digo, en las encuestas, más allá de que ganaba fulano, ganaba mengano, había unanimidad. El problema principal no era el del campo. Se decía la inseguridad, el desempleo Así es. en la provincia de Santa Sí, Fe. Había consenso en todos los encuestadores. Digo, ¿no es el momento cuando estamos a mitad de mandato de que el gobierno haga algunos cambios Yo creo que sí. en estas dos áreas? Justicia viene con horrores, no errores de política. Gobierno no resiste más el ministro y no resiste más el secretario y no resiste más el no haber cumplido con las promesas de campaña hacia la fuerza policial. Entonces, yo poco le puedo reclamar a alguien que no le cumplí. Y ya llevaron 1 año y medio de gobierno, o sea que ya podrían haber ordenado el tema. Inclusive con la cantidad de cargos que, bueno, algunos compañeros inclusive ayudaron a votar en el presupuesto, o sea, no los estamos viendo. No tenemos un proyecto de capacitación de la policía que es fundamental, porque no le podemos dar un arma a alguien que hace 2 meses que ingresó a la fuerza. Esa persona tiene que estar altamente capacitada, porque si no tenemos gatillo fácil, todo lo que... O sea, no hay política de seguridad. No hay política de seguridad. Nosotros arribamos, que es de mi autoría, que inclusive me acompañó en el proyecto con la firma el presidente de la Cámara, Eduardo Di Polina, proyecto de trata de personas. El tema de trata de personas, Mauricio, es un tema más que grave. La población no está enterada de lo que está pasando realmente con las menores, con los chicos, con el tráfico de órganos. Proyecto que el día de mañana no van a decir la autora fue Bucasovi, van a decir en el gobierno de Wiener se dio el instrumento para pelear sobre este tema. Y no lo hacen por una cuestión de partidismo. Entonces digo, el diálogo y la continuidad de este gobierno tiene que ver con un ida y vuelta. No es solamente que la oposición o que el peronismo se siente a charlar, que nos vamos a sentar a charlar, ni bien ellos nos convoquen. Inclusive me arriesgo a decir que Reutemann se va a sentar sin ningún problema a hablar de los problemas de la provincia, Claro. obvio, no de otra cosa. Cortito para terminar, el hecho de que Santa Fe tenga un candidato presidencial y que sea peronista, ¿no fortifica las chances de que, bueno, arrastre otros cargos porque se van a elegir gobernador, intendentes? Y digo, ¿el peronismo no debería empezar a remozar algunos cuadros, a incorporar gente nueva para tener en cuenta esta realidad? Más que remozar, yo creo que incorporar. Ajá. Sí, yo creo que incorporar, ampliar un poco el espectro, ir trabajando paralelo, digamos. O sea, bueno, la función de los que estamos es cogobernar o ayudar a gobernar o a solucionar el problema de la gente, pero creo que en lo que hace al aparato partidario, creo que hay que darle espacio, de una vez por todas en el peronismo tenemos que darle espacio a la gente joven, que tenemos gente muy capaz, gente con mucha polenta, con mucha fuerza, y creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, candidato a gobernador ya tienen uno que es Obey, porque me parece que el hombre A ver, quiere... Mauricio, yo soy del sur, y yo creo que desde el peronismo, que tuvimos uno solo, desde el peronismo... Vamos a ver primero, a mí me gustaría que algún compañero del sur sea el candidato. Por eso, con esto te tiro al anzuelo para decir, la pelea política sigue, la lucha política sigue, sí. Aunque no Después sea nos un ponemos año todos de electoral. acuerdo, pero bueno, yo creo que hay gente muy capacitada y que se ha ganado un espacio como para poder pelear en el 2011. Pero lo vamos a hablar más adelante. Alejandra Bucasovi, muchas gracias por haber estado en el Gracias programa. a usted, Mauricio. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa. Si escucharon atentamente el programa, se habrán dado cuenta de cómo ha cambiado la realidad política en Santa Fe. El diputado Raúl Lamberto, que estuvo en la primera parte del programa, ve la necesidad de consenso, de que peronistas y Frente Progresistas, llamémosle socialistas, se sienten para destrabar una situación que, bueno, terminó mal en el 2008 y que hace a la realidad política de la provincia y que hará hasta el momento del recambio en el 2011. Esto es,
mayoría en diputados para el oficialismo, para Wiener, y mayoría justicialista en el Senado. Como un proyecto para convertirse en ley tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, proyecto que envíe la Casa Gris, la gobernación, será aprobada por diputados, rechazada por el Senado. Y esto le dificulta la gobernabilidad a Wiener. Por eso yo decía, en la campaña se dijeron cosas muy fuertes, que me sorprendieron a mí por tratarse de dos dirigentes que han llegado donde llegaron, caso Wiener, gobernador, un hombre respetado, el caso Reutemann, 2 veces gobernador, candidato a presidente. Bueno, dejaron de lado, tiraron al demonio sus aspectos positivos, su previsibilidad, su manera poco bullanguera de hacer declaraciones, y se dijeron cosas muy, pero muy duras. Ahora hay que rebobinar la cuerda, bajar el barrilete, y es muy difícil, porque mientras, les decía, Lamberto quiere acordar, el justicialismo dice, ahora vamos a ver qué pasa. Ganamos las elecciones, faltan 2 años para que haya cambio de gobierno, vamos a tener un candidato a presidente que puede arrastrar a la gobernación y a la intendencia de Rosario. Y mencionó algunas dificultades que según el justicialismo ha presentado el oficialismo en los últimos meses, caso gripe A. Todas estas cosas van a empezar a aparecer en los diarios, en las radios, cuando se vuelva a reunir la legislatura, que hoy por hoy, bueno, está en receso por el tema de la gripe A. Todo es política, todo es campaña en la República Argentina y también en la provincia de Santa Fe. Las reformas de fondo, poder tener un país serio, poder acordar, quedarán para otro momento. Si usted cree que el llamado del gobierno para acordar, para dialogar, es real, es verdadero, es sincero, lo felicito por su candor y por su optimismo. Yo no les creo. Buenas noches.